una serie dedicada a los maestros ejemplares de la tradición Gaudiya Vaishnava, estamos leyendo la biografía de Srila Bhaktivinoda Thakur, compilada por Rupa Vilas Das y traducida por Partha Das. Estamos leyendo el quinto capítulo, titulado Magistrado y Predicador. Magistrado adjunto. Seguidamente, Kedarnath fue contratado como jefe de personal del juez de tribunal en Chuadanga por un salario de 150 rupias al mes durante año y medio. Acabado el plazo, fue sustituido y se encontró sin empleo. En 1864 nació una hija. Mientras vivía en Chuadanga, Kedarnath se presentó al examen de Derecho en Burwan. Obtuvo una buena recomendación del señor Linton. El señor Haley, su entusiasta partidario de reuniones anteriores en Burwan, quería asegurarle una posición superior, no simplemente un puesto administrativo. Para ello habló con Sir Ashley Eden y aconsejó a su amigo Kedarnath que esperara en Ranagat la noticia de su nombramiento. El 9 de febrero de 1866, Kedarnath recibió 3 ofertas de empleo. Una era del señor Linton para un puesto administrativo. Otra del señor Haley, que le informaba de que había sido nombrado registrador adjunto en Chapra. Y otra del gobierno, fechada el 5 de febrero, la carta oficial de nombramiento para el puesto de Chapra. Fue nombrado, pues, registrador adjunto especial de seguros con poderes de magistrado y recaudador adjuntos. Fue a reunirse con su benefactor, el señor Haley, pero éste se había ido a Orissa, así que partió con algunos amigos y un perro llamado Tigre y pronto llegó a Chapra. La predicción de su abuelo se estaba cumpliendo. Tenía 27 años. Durante su estancia en Chapra tuvo la oportunidad de visitar el Gautama Ashram de Godana. Era el lugar donde vivió y promulgó la ciencia de la lógica, el Nyaya, el famoso sabio Gautama Rishi. Kedarnath se animó a organizar una gran reunión con la gente del pueblo. Pronunció un discurso sobre Gautama y les sugirió que organizaran una escuela para enseñar las escrituras del Nyaya. Los habitantes de Chapra se entusiasmaron y aunque Kedarnath no participó personalmente en la creación, la escuela se fundó. En 1883, Sir Rivers Thompson, entonces vicegobernador de Bengal, colocó la primera piedra. La escuela llevaría su nombre. En 1866, Kedarnath también preparó una traducción al urdu del manual del Departamento de Registro, Balai Registry, que el gobierno tuvo el placer de recibir y que distribuyó por las provincias unidas de Agra y Ouda. Las relaciones entre Kedarnath y los habitantes de Chapra mejoraron. Sin embargo, durante su estancia en Chapra, Kedarnath padeció una úlcera sangrante, sufriendo mucho por el dolor, la diarrea y los vómitos. Ninguno de los tratamientos médicos que intentó resultaron eficaz. Viajó en un estado muy débil para presentarse a un examen del servicio gubernamental, pero el resultado fue infructuoso. Después viajó en tren a la India Occidental y durante 13 días recorrió Brindavan, Mathura, Agra, Prayag, Brijipur y Kashi. En su autobiografía afirma muy humildemente que en aquella época su bhakti aún estaba mezclado con jnana, por lo que no experimentó la felicidad pura del bhakti ras en Brindavan. Sin embargo, se alegró de ver los templos, si bien en retrospectiva sintió no haber hecho los honores debidamente a los devotos. A este respecto, conviene tener presente el ejemplo de Arjuna, que en el Bhagavad Gita afirma que su ilusión se disipó. Esa ilusión no era ordinaria, aunque él parecía actuar como una persona corriente y confusa. La confusión o ilusión que experimentó fue inducida por Krishna, y el propósito de la misma no era otro que instruir al mundo. Arjuna es un compañero eterno de Krishna.
Del mismo modo, Thakur, que es la energía trascendental del Señor Chaitanya, nunca es un devoto mixto teñido de jnana, que no sabe respetar a otros devotos. Más bien es un asociado eterno del Señor, que fue inducido a pensar y sentir de ese modo por la disposición extraordinaria del Señor. El Señor Chaitanya revelaría las glorias de su eterno siervo de acuerdo con su propio plan, y esa revelación no tardaría en llegar. Mientras regresaba a casa en tren, conoció a un hombre que prometió ayudarle con una receta de hierbas que curaría su enfermedad. Cuando llegó a Chhapra, recibió la receta, pero no había forma de encontrar un ingrediente llamado Multani Hing, necesario para completar la fórmula. Su cuerpo seguía sufriendo cólicos y otros dolores. El registrador general, el señor Beverly, le visitó y le animó a estudiar mucho para el examen del gobierno. Se presentó al examen en Patna y al volver se enteró de que había tenido una hija llamada Kadambini. En junio de 1867 recibió la noticia de que había aprobado el examen. El señor Beverly le consiguió un traslado con gran disgusto del señor Holliday, su antiguo supervisor, que le apreciaba mucho. Asumió el cargo de subregistrador de seguros de los distritos de Purnea y Kishenjang. Consiguió el ingrediente que faltaba en la receta médica y gracias a una dieta cuidadosa y a la medicación, su salud mejoró. Recibió entonces una inesperada carta del secretario general Beverly en la que le anunciaba que el Servicio Civil estaba organizando un departamento judicial independiente y que esperaba que Kedarnath se uniera a esa sección. Kedarnath tenía dudas, pues no sabía qué exigencias se le impondrían ni cuántos exámenes tendría que pasar. Pero L. Dampier, de la Secretaría de Bengala, le aseguró que sería muy valioso para el Estado como funcionario ejecutivo y judicial y que no tenía que temer ningún examen. Comienza la prédica. En consecuencia, Kedarnath fue nombrado magistrado adjunto de Dinajpur en marzo de 1868. Su salud mejoró y para su deleite encontró a muchos Vaishnavas residiendo en aquella ciudad bajo el patrocinio del gran Samindar de Dinajpur, Rai Saheb Kamal Lochan, que era descendiente de Ramananda Basu, un gran devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kedarnath escribe: en Dinajpur la religión Vaishnava estaba bastante arraigada gracias a Rai Kamal Lochan Saheb. Había muchos renunciantes y goswamis yendo y viniendo por el lugar. Unas pocas personas adineradas sostenían muchas asambleas de pánditas brahmanas. Caballeros respetables acudían regularmente a conversar sobre el Dharma Vaishnava conmigo. Yo mantenía el deseo de saber cuál era el auténtico Dharma Vaishnava. Escribí a nuestro agente, Pratap Chandra Rai, y me envió una traducción publicada del Srimad Bhagavatam y del Sri Chaitanya Charitamrita. También compré el libro llamado Bhaktamala. En mi primera lectura del Chaitanya Charitamrita desarrollé cierta fe en Sri Chaitanya. En la segunda lectura comprendí que no había pandit que igualara a Sri Chaitanya. Entonces me surgió una duda. Siendo un sabio tan erudito y habiendo manifestado hasta tal punto la realidad del amor a Dios, ¿cómo es que él recomendó la adoración del carácter más impertinente de Krishna? Al principio esto me asombraba y reflexioné profundamente sobre ello. Después recé al Señor con gran humildad: «Oh, Señor, por favor, permíteme comprender el misterio de este asunto». La misericordia de Dios no tiene límites. Viendo mi impaciencia y humildad, en pocos días me concedió su misericordia y me proporcionó la inteligencia que me permitió comprender. Entonces me di cuenta de que la verdad de Krishna es muy profunda y confidencial, así como el principio más elevado de la ciencia de la divinidad. A partir de ese momento reconocí a Dios como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Me esforcé por hablar siempre con pánditas Vaishnavas renunciantes y llegué a comprender muchos aspectos del Dharma Vaishnava. En mi infancia se plantó en mi corazón la semilla de la fe en la religión Vaishnava
y ahora había germinado. Desde el principio experimenté Anuraga y fue muy maravilloso. A partir de este momento vemos que empieza a surgir el carácter natural de Satchitananda Bhaktivinoda Thakur. Krishna había velado sus cualidades espirituales y lo había mantenido oculto del mundo bajo el manto de su Yogamaya. Pero ahora iba a comenzar la gran misión de Thakur de revivir el movimiento del Señor Chaitanya. Como afirma en su autobiografía, ya desde el principio de su contacto con las enseñanzas puras de Sri Chaitanya Mahaprabhu, experimentó Anuraga o devoción espontánea. Imaginamos la escena. El filósofo, altamente intelectual y erudito, reconociendo plenamente que había encontrado la verdad absoluta, rebosante de su natural éxtasis constitucional como eterno siervo de Krishna, experimentando sentimientos de bienaventuranza en la intimidad de su estudio. Su extraordinaria ascensión a los peldaños superiores del Bhakti no fue la evolución gradual de un alma condicionada hasta el punto de la devoción espontánea, sino más bien la retirada de la cortina yogamaya de manos del Señor mismo y la introducción de su amoroso siervo, aún más, en el escenario de la odisea trascendental de su vida. El ritmo se aceleraba. Srila Bhaktivinoda Thakur estaba entusiasmado por su relación con Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Krishna en sus encarnaciones literarias y mostraba todos los síntomas de un alma liberada. Kedarnath concluye su descripción de este periodo con la siguiente frase: día y noche me gustaba leer sobre Krishna Tattva. Poco después, en 1868, fruto de su sentimiento extático por Sri Chaitanya Mahaprabhu, escribió un poema bengalí sobre sus glorias titulado Satchitananda Premalaikara. A partir de entonces se hizo famoso como Satchitananda, o aquel que encarna la eternidad, el conocimiento y la dicha. A principios de 1869 dio una conferencia a una gran congregación formada por muchas personalidades de las letras, la religión y la cultura, venidas de diferentes regiones de la India. También asistieron algunos ingleses interesados. Todos habían acudido por invitación de Kajanji Babu, presidente de una prestigiosa asamblea local, que era funcionario del gobierno de Bengal. En ese momento, la controversia entre los seguidores de Ram Mohan Rai en Dinajpur, los brahmos, que eran en su mayoría maestros de escuela, y los hindúes más conservadores de la ciudad, estaba en un punto álgido. Los hindúes querían expulsar a los brahmos de sus castas, condenarlos así al ostracismo social. Los brahmos invitaron a Thakur a su asamblea, pero él les informó de que no era un brahmo, sino el siervo de los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los hindúes le invitaron entonces a formar una asamblea para hindúes. En su primera reunión, en 1869, pronunció un discurso que más tarde se publicaría con el título de El Bhagavat, su filosofía, su ética y su teología. En esa conferencia criticó abiertamente el sectarismo que caracterizaba la lucha religiosa entre hindúes y brahmos. Sin duda, pretendía instruir a los enfurecidos hindúes, pero al mismo tiempo explicaba los defectos del pensamiento de los brahmos y glorificaba el gran mensaje universal del Srimad Bhagavatam. El lector puede distinguir fácilmente el gran arte del sadhu en ello, ya que corta la ilusión y el apego de las almas condicionadas, pero al mismo tiempo presenta la verdad de forma tan deleitable, poética y experta, que todos sus oyentes quedaron complacidos en lugar de ofendidos. En el siguiente extracto de la versión publicada, el Thakur señala suavemente el flagrante defecto de la negligencia de Ram Mohan Rai hacia Sri Chaitanya Mahaprabhu con las siguientes palabras. El Bhagavat, como todas las obras religiosas y actuaciones filosóficas y escritos de grandes hombres, ha sufrido por la conducta impúdica de lectores inútiles y críticos necios. Los primeros han hecho tanto daño a la obra que han superado a los segundos en sus malas consecuencias.
hombres de brillantes mentes han recorrido la obra en busca de la verdad y la filosofía, pero el prejuicio que ya habían imbuido de sus inútiles lectores y de su conducta les impidió hacer una investigación sincera. Por no hablar de otras personas, el gran genio de Raj Ram Mohan Roy, fundador de la secta del brahmoísmo, no creyó que valiera la pena estudiar este tesoro de la biblioteca religiosa. Cruzó la puerta del Vedanta, tal como lo había establecido la construcción mayavada de Sankaracharya, y prefirió establecer su recorrido hacia una forma unitaria de la fe cristiana, pero con un aspecto indio. Ram Mohan Roy era un hombre capaz. No podía conformarse con la teoría de la ilusión contenida en la filosofía mayavada de Shankar. Su corazón estaba lleno de amor por la naturaleza. Vio, a través del ojo de la mente, que no podía creer en su identidad con Dios. Huyó de los límites de Shankar a los del Corán, y ni siquiera allí quedó satisfecho. Entonces estudió los preceptos y la historia preeminentemente bellos de Jesús, primero en las traducciones inglesas y por último en el griego original, y se cobijó bajo los santos estandartes del reformador judío. Pero Ram Mohan Roy era también un patriota. Quería reformar su país del mismo modo que se reformó a sí mismo. Sabía perfectamente que la verdad no pertenece exclusivamente a ningún hombre individual ni a ninguna nación o raza en particular. Pertenece a Dios y al hombre, ya esté en los polos o en el ecuador, y tiene derecho a reclamarla como propiedad de su Padre. Sobre estas bases reclamó las verdades inculcadas por el Salvador occidental como propiedad también suya y de sus compatriotas, y así estableció el Samaj de Brahmos independientemente de lo que había en su propio país en el magnífico Bhagavad. En este punto hay una nota a pie de página que aclara la fuente del análisis anterior de Srila Bhaktivinoda Thakur. Dice así: esto se deduce de lo que Ram Mohan Roy dijo al público en los prefacios de las 3 disertaciones que escribió acerca de los preceptos de Jesús recopilados por él de los Evangelios y en respuesta al Dr. Marsham, el misionero de Serampur. El texto principal continúa. Sus nobles actos le procurarán sin duda una alta posición en la historia de los reformadores. Pero a decir verdad, podría haber hecho más si hubiera comenzado su obra de reforma desde el punto en que la dejó el último gran reformador de la India. No es asunto nuestro profundizar en este tema. Baste decir que el Bhagavad no atrajo el genio de Ram Mohan Roy. Su pensamiento, por poderoso que fuera, desgraciadamente se ramificó como la línea Raningunchi del ferrocarril principal desde la estéril estación de Sankaracharya y no intentó establecer ninguna extensión desde la estación de llegada del gran práctico del Bhagavad que vivió en Nadia. No dudamos de que el progreso del tiempo corregirá el error, y mediante una nueva extensión, el ramal se incluirá en algún lugar de la línea principal del progreso. Esperamos tales intentos del más hábil reformador de entre los seguidores de Ram Mohan Roy. En la sección siguiente, el Thakur relata su recorrido personal como pensador sectario que excluyó la belleza del Bhagavad y de hecho esboza las ideas defectuosas de la intelectualidad de Calcuta entre los que se encontraban sus mejores amigos y allegados. Consecuentemente, no perdonó a nadie, incluido él mismo. El Bhagavad, escribía, ha sufrido por igual las críticas superficiales tanto indias como extranjeras. Este libro ha sido maldecido y denunciado por un gran número de nuestros jóvenes compatriotas que apenas se han leído su contenido ni reflexionado sobre la filosofía en la que se basa. Esto se debe, sobre todo, a que se han imbuido de un prejuicio infundado contra él cuando estaban en la escuela. El Bhagavad, como es natural, ha sido objeto de burla por parte de los profesores que suelen ser de mente e intelecto inferiores.
Este prejuicio no se quita fácilmente cuando el estudiante crece, a menos que estudie el libro con franqueza y medite sobre las doctrinas del Vaishnavismo. Nosotros mismos somos testigos del hecho. Cuando estábamos en la universidad, leyendo las obras filosóficas de Occidente e intercambiando pensamientos con los pensadores del momento, contrajimos cierta antipatía hacia el Bhagavad. Aquella gran obra nos parecía un depósito de ideas escasamente adaptado al siglo XIX y aborrecíamos oír cualquier argumento en su favor. Para nosotros, entonces, un volumen de Channing, Parker, Emerson o Newman tenía más peso que todo el lote de obras de los Vaishnavas. Ojeábamos con avidez los diversos comentarios de la Sagrada Biblia y los trabajos del Tattva Bodhini Sabha que contenían extractos de los Upanishads y del Vedanta. Sin embargo, ninguna obra de los Vaishnavas contaba con nuestro favor. Pero cuando maduramos y nuestro sentimiento religioso se desarrolló, nos volvimos unitarios en nuestra creencia y oramos como Jesús oró en el huerto. Accidentalmente nos topamos con una obra sobre el Gran Chaitanya y al leerla con cierta atención, para asentar la posición histórica de aquel poderoso genio de Nadia, tuvimos la oportunidad de recoger sus explicaciones del Bhagavad brindadas a los pendencieros vedantistas de la escuela de Benares. Ese estudio accidental creó en nosotros un amor por todas las obras que pudimos encontrar sobre nuestro Salvador oriental. Acopiamos con dificultad los famosos kurchas, los cuadernos en sánscrito, escritos por los discípulos de Chaitanya. Las explicaciones que obtuvimos del Bhagavad de estas fuentes eran de un carácter tan encantador que nos procuramos una copia completa del Bhagavad y estudiamos sus textos, difícil por supuesto para aquellos que no están entrenados en pensamientos filosóficos, con la ayuda de los famosos comentarios de Sridhar Swami. De tal estudio es que hemos recogido por fin las verdaderas doctrinas de los Vaishnavas. ¡Oh, qué difícil es deshacerse de los prejuicios acumulados en la época de la inmadurez! Aquí, el Thakur se coloca a sí mismo ante su audiencia, y para beneficio de la misma, como un producto de los prejuicios y conceptos erróneos de su época, ya que muchos de sus oyentes eran precisamente eso con total seguridad. Se presenta como un pensador sectario al que se le han abierto los ojos. Thakur había sido elegido por Sri Chaitanya Mahaprabhu y enviado a este mundo como predicador. ¿Y qué mejor persona podía él haber elegido para predicar a la intelectualidad de la época que a Srila Bhaktivinoda Thakur? He aquí una persona que estaba plenamente familiarizada con todas las cuestiones candentes de la época, que tenía una formación intelectual sustancial y unos orígenes sociales respetables, que conocía bien las principales filosofías e idiomas del mundo y que era un devoto puro de Dios. Era una figura reconocida y respetable, cuya opinión sería seriamente escuchada y cuyos pasos otros seguirían. A continuación, en su texto, Thakur arremete contra el espíritu sectario de las diversas religiones e insta a la audiencia a convertirse en verdaderos críticos con, según sus propias palabras, un alma comprensiva, buena, generosa, cándida e imparcial. Para su audiencia, algunos de los cuales estaban interesados en excluir a los brahmos del sistema de castas, este mensaje debe haberles resultado difícil de escuchar. Pero el Thakur habla convincentemente. Por lo que hemos podido entender, ningún enemigo del Vaishnavismo encontrará belleza alguna en el Bhagavad. El verdadero crítico es un juez generoso, carente de prejuicios y de espíritu de partido. Alguien que en el fondo es seguidor de Mahoma encontrará sin duda que las doctrinas del Nuevo Testamento son una falsificación del ángel caído. Un cristiano trinitario, en cambio, denunciará los preceptos de Mahoma como los de un reformador ambicioso. La razón es simplemente que el crítico debe tener la misma disposición mental que la del autor cuyos méritos debe juzgar. Los pensamientos tienen caminos diferentes. Quien se ha formado en los pensamientos de la sociedad unitaria o del Vedanta de la escuela de Benares
Difícilmente encontrará piedad en la fe de los Vaishnavas. Un Vaishnava ignorante, por otra parte, cuya tarea consiste solo en mendigar de puerta en puerta en el nombre de Nityananda, no verá piedad alguna en un cristiano. Esto se debe a que el Vaishnava no piensa de la manera en que el cristiano piensa de su propia religión. Puede ser que tanto el cristiano como el Vaishnava expresen el mismo sentimiento, pero nunca detendrán su lucha entre sí solo porque han llegado a su conclusión común a través de diferentes formas de pensamiento. Es así como una inmensa falta de generosidad entra en los argumentos de los cristianos piadosos cuando pasan su opinión imperfecta sobre la religión de los Vaishnavas. Los temas de la filosofía y la teología son como los picos de grandes, altísimas e inaccesibles montañas que se alzan en medio de nuestro planeta, invitando a la atención y a la investigación. Los pensadores y los hombres de profunda contemplación realizan sus observaciones a través de los instrumentos de la razón y la conciencia, pero se posicionan en puntos diferentes cuando llevan a cabo su trabajo. Estos puntos son posiciones marcadas por las circunstancias de su vida social y filosófica, diferentes como son en las distintas partes del mundo. Platón contempló la cumbre de la cuestión espiritual desde Occidente, y Vyas hizo la observación desde Oriente. Confucio lo hizo desde más al Oriente, y Schlegel, Spinoza, Kant y Goethe desde más al Occidente. Estas observaciones se hicieron en diferentes épocas y por diferentes medios, pero la conclusión es la misma en la medida en que el objeto de observación era uno y el mismo. Todos ellos buscaban al Gran Espíritu, el alma incondicionada del universo. No pudieron evitar hacerse una idea de ello. Sus palabras y expresiones son diferentes, pero su significado es el mismo. Intentaron descubrir la religión absoluta y sus trabajos se vieron coronados por el éxito porque Dios da todo lo que tiene a sus hijos, si quieren tenerlo. Se requiere un corazón cándido, generoso, piadoso y santo para sentir la belleza de sus conclusiones. El espíritu de partido, ese gran enemigo de la verdad, siempre desbaratará el intento del indagador que trata de recoger la verdad de las obras religiosas de su propia nación y le hará creer que la verdad absoluta no está en ninguna parte excepto en su antiguo libro religioso. ¿Qué mejor ejemplo podría aducirse que el hecho de que el gran filósofo de Benares no encontrara la verdad en la fraternidad universal del hombre y en la paternidad común de Dios? El filósofo, pensando a su manera, nunca podrá ver la belleza de la fe cristiana. El modo en que Cristo pensaba de su propio Padre era el amor absoluto, y mientras el filósofo no adopte ese modo de pensar, permanecerá siempre privado de la fe absoluta predicada por el Salvador de Occidente. De manera similar, el cristiano necesita adoptar el modo de pensar que siguió el vedantista antes de poder amar las conclusiones del filósofo. El crítico, por lo tanto, debe tener un alma comprensiva, buena, generosa, cándida e imparcial. Tras escarmentar debidamente tanto a los brahmos como a los hindúes por su estrechez de miras, Srila Bhaktivinoda Thakur glorifica sistemáticamente el Bhagavad, sus categorías de conocimiento, Sambandha, Abhideya y Prayojana, su universalidad, su profundidad, la naturaleza misteriosa de los pasatiempos de Krishna con las gopis, etc. Aquí resumimos algunos segmentos poéticos, pero instamos al lector a leer detenidamente el ensayo en su totalidad para experimentar el increíble genio de la presentación del Thakur. El Bhagavad es indudablemente una obra difícil, y cuando no se refiere a descripciones pintorescas de la vida tradicional y poética, su literatura resulta rígida y sus ramas están cubiertas con el ropaje de una forma inusual de poesía sánscrita. Las obras de filosofía deben ser necesariamente de este carácter. Por lo tanto, se necesitan comentarios y glosas que nos ayuden en el estudio del libro. El mejor comentarista es Sridhar Swami,
y el intérprete más verdadero es nuestro gran y noble Chaitanya Deva. Que Dios bendiga el espíritu de nuestros nobles guías para nuestro bien eterno. Estas grandes almas no eran meras luminarias como cometas que aparecen en el firmamento un tiempo y desaparecen en cuanto terminan su misión. Son como múltiples soles que brillan todo el tiempo para dar luz y calor a las generaciones venideras. Todavía falta mucho tiempo para que otros de mente, belleza y calibre sublimes les sucedan. Nuestro único guía es Vyas, el Magno. Los textos de Vyas aún resuenan en los oídos de todos los teístas como si algún gran espíritu aún los cantara desde la distancia. Badrik Ashram, ¡qué nombre tan pavoroso! La sede de Vyas y de la selecta religión del pensamiento, el peregrino nos dice que la tierra allí es fría. Cuán poderosamente generó el genio de Vyas el calor de la filosofía en una región tan perpetuamente nevada y fría. No solo enardeció la localidad, sino que envió su sereno rayo hasta las orillas del mar. Al igual que el gran Napoleón del mundo político, Vyas derribó imperios y reinos de la filosofía antigua y pasada mediante el poderoso mazazo de sus pensamientos trascendentales. Este es el verdadero poder. La filosofía atea de Sankhya, Charvak, los jainistas y los budistas se estremeció de miedo ante el heroico acercamiento de los sentimientos espirituales y las creaciones del filósofo Bhagavat. El ejército de los ateos eran las legiones que se unían bajo el estandarte del caído Lucifer, pero los soldados puros, santos y espirituales de Vyas, enviados por su Padre Todopoderoso, eran invenciblemente feroces para el enemigo y destructivos para todo lo impío e infundado. Naturaleza del lila trascendental. La naturaleza del Vraja Lila trascendental es susceptible de ser malinterpretada si se lleva a cabo un estudio empírico del Bhagavat. El límite de la referencia empírica se alcanza mediante las especulaciones del método Paroksha. Mediante el abandono del empirismo, representado por el método Aparoksha, se comprenden las concepciones de Brahma y Paramatma, pero estos tampoco son objetos de adoración. Ya hemos visto que la actividad de servicio es posible solo en el plano de Adokshaya, más allá de la percepción de los sentidos, que origina la comprensión de la majestuosa personalidad del Absoluto como Sri Narayan. Aprakrita Vrajalila, el tema central del Bhagavat, es la forma más elevada de comprensión del Adokshaya. Los devaneos de Sri Krishna en Vraja tienen un gran parecido con el amor mundano no convencional. La sexualidad, en todas sus formas, es un asunto esencialmente repulsivo en el plano mundano. Por lo tanto, es imposible comprender cómo la actividad trascendental correspondiente pueda ser el servicio más exquisitamente pleno del Absoluto. Sin embargo, es posible reconciliarse hasta cierto punto con la verdad de la narración del Bhagavat si estamos dispuestos a admitir la razonabilidad de la doctrina de que el mundo terrenal es el reflejo incompleto del reino del Absoluto y que este mundo aparece en una escala de valores que es el reverso de la que se obtiene en la realidad de la que resulta ser la sombra. Poco después de esta trascendental conferencia, la esposa de Thakur dio a luz a un hijo, pero el niño murió transcurrido un mes. Pocos días después murió también el padre de su esposa. El Thakur ocultó a su esposa la noticia de esta fuente adicional de dolor durante varios días y luego le informó oportunamente. Ella sufrió mucho debido a estas pérdidas y a partir de entonces Srila Bhaktivinoda Thakur empezó a pensar en abandonar Dinajpur. Le concedieron un ascenso y en mayo de 1869 tuvo 3 meses de permiso. Viajó a muchos lugares de peregrinación. La gente de Dinajpur, que le tenía en gran estima, lamentó su ausencia. De regreso a Dinajpur pasó allí 2 meses más y luego fue trasladado a Champaran.
Mientras estaba en Champaran, el Thakur observó que muchas personas adoraban un fantasma, un poderoso Brahmadaitya que vivía en una higuera baniana. Este fantasma tenía el poder de influir en la mente de las personas, y un juez de la corte local, que estaba bajo su hechizo, dictó repetidamente sentencias judiciales que favorecían a algunos bandoleros que respaldaban al fantasma. Un día, un pandit, padre de una famosa erudita, se acercó al Thakur para pedirle limosna, y éste le pidió que, a cambio, recitara el Srimad Bhagavatam bajo el árbol donde residía el fantasma. Al cabo de un mes, cuando terminó la lectura, el árbol se desplomó y el Brahmadaitya se marchó. Los bandoleros se irritaron, pero a muchos habitantes del pueblo el incidente les estimuló y adoptaron el mensaje del Srimad Bhagavatam.